El Triángulo de las Bermudas, conocido también como Triángulo del Diablo o Limbo de los Perdidos, es un área del Atlántico situada entre tres puntos geográficos importantes: Puerto Rico, Fort Lauderdale y las Islas Bermudas. Mide aproximadamente 1,1 millones de kilómetros y es la resultante de unir dichos puntos geográficos a través de líneas imaginarias. En el triángulo se han producido numerosas desapariciones aparentemente inexplicables de barcos y aviones. El vuelo 19 fue el caso más impresionante de todos, desaparecieron sin dejar rastros. Allí también se han encontrado barcos hundidos sin tripulación y sin provisiones. La primera persona en hacer una mención documentada fue Ebu Jones, un periodista de la Associated Press, quien en 1951 habló de lo que para él eran misteriosas desapariciones de barcos en una zona de las Bahamas a la que bautizó como Triángulo del Diablo. Luego en 1952, Georgeson reafirmó en la revista esotérica Destino la cuestión de las desapariciones y planteó una forma para la zona al hablar de un triángulo cuyos vértices se situaban en Florida, Bermudas y Puerto Rico. No obstante, el inventor del término fue el escritor sensacionalista Vincent Gaddis, quien en la Pulp Magazine Argosy habló de las desapariciones en un artículo publicado en 1964 titulado El mortal triángulo de las Bermudas. Asimismo, dentro del libro Invisible Horizon True Mysteries of the Sea publicado en 1965, Gaddis incluyó un capítulo titulado El mortal triángulo de las Bermudas. De allí que en general sea a él que se le considere el creador del afamado triángulo. No fue sin embargo Gaddis quien llegó a convertir el asunto en un mito, sino Charlie Berley, escritor de ciencia ficción que en 1974 escribió El Triángulo de las Bermudas, un libro que vendió alrededor de 20 millones de ejemplares y en el cual recopiló casos de desapariciones y copió bastante texto de Gaddis. Varias explicaciones se han sugerido para dar cuenta del misterio, pasando por abducciones extraterrestres o artefactos de la desaparecida Atlántida hasta otras con base científica como la teoría de las burbujas de metano. Algunas de las teorías que podrían explicar el misterio del Triángulo de las Bermudas rozan la ciencia ficción y aunque explican casi en su totalidad los casos de desapariciones pertenecen más al campo de las leyendas que a la investigación. La primera teoría es de un piloto de la zona de Bahamas, cuenta que despegó con su avioneta y no tenía forma de maniobrar y entró en una nube, cuenta que esta nube estaba llena de cargas eléctricas y de repente se forma como un agujero completo marcada por colores brillantes en el cual adentra. Sus mandos no respondían y luego de 3 minutos logró salir del agujero tal como entró. Mira el piloto por la ventana viendo tierra, estaba sobre Miami. Esto quiere decir que viajó 100 millas en 3 minutos, una supuesta alteración de tiempo y espacio. Señalando al Triángulo de las Bermudas como un centro de fuerte campo magnético y cambios atmosféricos bruscos, lo que explicaría el descontrol de los instrumentos a bordo. Las grandes corrientes y la profundidad de sus aguas, por su parte, explicarían la desaparición absoluta de cualquier huella. Desde ese entonces el piloto explica que estuvo investigando al respecto junto a físicos matemáticos, sobre unas experiencias electromagnéticas como vórtices que accionan a multiplicar varias veces la velocidad de la luz modificando el tiempo y espacio. Otra explicación posible la encuentran como zona de agujeros de gusano. La segunda teoría trata de un modelo matemático elaborado por científicos de la Universidad Monash de Melbourne, Australia, ha confirmado que las burbujas de metano del fondo del mar son las causantes de los misteriosos hundimientos de barcos en el Triángulo de las Bermudas, el Mar del Norte o el Mar de Japón. El metano es un gas que se forma de la descomposición de las materias orgánicas y se puede encontrar en grandes cantidades en el fondo del mar. Al combinarse con el agua, el metano se calienta, hierve y se disuelve en el océano. El problema está cuando se forma una burbuja que llega a la superficie y revienta, si en ese momento hay un barco cerca se hundirá al no poder soportar las turbulencias. Este fenómeno podría ser la explicación de maremotos y desapariciones de barcos, ya que estas tragedias suceden en zonas donde dicho gas es abundante. Para verificar esta teoría, los matemáticos realizaron experimentos con un recipiente de agua, un barco de juguete y burbujas de gas metano. A partir de los resultados se creó un modelo matemático con un ordenador, teniendo en cuenta la dinámica, la velocidad, la densidad y la presión del gas y del agua. El modelo reprodujo las burbujas tal y como aparecen en la vida real y pudieron comprobar que el hundimiento se da en ciertas condiciones. Los investigadores recomiendan que sus conclusiones sean incluidas en las cartas de navegación para evitar las desapariciones de buques en el Triángulo de las Bermudas.
La tercera teoría es de una base naval en las orillas de la isla Bimini, Autec, en el cual se sospecha y la gente lo asimila como si fuese el Área 51, una base de pruebas para submarinos en el cual sospechan de que ahí se escondan OVNIs, UFOs, etc. y se desarrollen investigaciones secretas. Una de esas investigaciones se dice que era sobre el control magnético de los metales, en el cual en la época de guerra querían desarrollar un dispositivo que hagan a los submarinos invisibles. Creen que estos campos magnéticos que generaban, afectaban a espacios de las aguas de Bahamas y alrededores, provocando efectos de desaparición, generación de puertas interdimensionales o desorientación magnética. La cuarta teoría era de los rayos de la muerte de la Atlanta, fue en gran parte catapultada por el psíquico Edgar Cayce, el cual fue un gran defensor de la existencia de la Atlántida y decía poseer capacidades premonitorias y de comunicación con los muertos. Entre ellos, algunos que según él se identificaron como reencarnaciones de los antiguos atlantes. Dicho lo anterior, Cayce creía que los atlantes poseían una tecnología que, entre otras cosas, incluía unos poderosos cristales de fuego que eran usados para obtener energía. Cayce decía que el uso de esos cristales se salió de control y terminó siendo la causa del hundimiento de la Atlántida. Hasta ahora siguen activos, aunque de forma intermitente y en menor grado. Así, los campos de energía emitidos por dichos cristales interferirían con el funcionamiento de barcos y aviones. La quinta teoría es sobre secuestros extraterrestres. En gran parte se cree que los ovnis y los OSNI son la misma nave. Muchas personas afirman haber visto ovnis sobrevolando en el mar, pero no hay pruebas que afirmen esta teoría, pero tal vez hayan testigos, pero en alto secreto. Otra teoría son los efectos climatológicos. Se sabe que el Triángulo de las Bermudas es una zona con fuertes vientos y en la temporada del Niño numerosos huracanes han azotado sus aguas. Asimismo es una zona conocida de turbulencias poco favorable para los vuelos. Asimismo se han documentado grandes olas y algunos remolinos gigantes. La piratería. Se piensa que la piratería podría ser la causa de muchos casos de barcos, pero sin duda esto no podría explicar la desaparición de aviones. Las bombas y minas que han quedado sin desactivar. Se piensa que podrían haber muchas minas acuáticas que, colocadas en períodos de tensión bélica cuando Cuba era colonia de España o la Guerra Fría, por ejemplo, aún persisten y son una amenaza para los barcos. El electromagnetismo. Al parecer en el Triángulo de las Bermudas hay propiedades particulares en el campo magnético, propiedades que suelen desorientar a muchas de las brújulas y artefactos de navegación.